nos levantaremos para anunciar el Evangelio de tu gracia, de tu amor y de tu paz. Eres Cristo el dador de la vida. Eres Dios a quien yo voy a adorar. Y tu pueblo hoy viene a alabarte. Y tu iglesia no deja de buscarte. Queremos más de ti, Señor. Inúndanos con tu amor. Tú eres Cristo para las naciones. Somos de Cristo para las naciones. Tú eres Cristo para las naciones. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor y haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor y haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios.
casa de Dios, en la 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 casa de Dios. Todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo, inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso,
eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú,
día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Levanta tu voz. Vamos a ser agradecidos con Dios. Vamos. Sí, Señor. Te alabamos a ti. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Sí, Dios. Mi lamento tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Te amamos, Dios. Mi lamento tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Te alabamos, Dios. Te bendecimos a ti. Te glorificamos. Si le puedes dar un grito de júbilo.
sea el Señor. Bendiciones, iglesia. En la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Y ahora yo te cantaré. Suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré, hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Comunidad Cristo para las Naciones presenta Culto Evangelístico con el pastor Rubén Erazo. Bienvenidos. Gloria a Cristo. Muy buenas noches, amado pueblo del Señor. Como cada jueves estamos aquí para ministrar la preciosa palabra de Dios y para bendecirles a todos ustedes. Un saludo caluroso con el amor de Cristo para todos los que están conectados en esta hora, y esperamos que, como siempre, esta palabra pueda ser ministrada por el Espíritu de Dios. El tema que vamos a tratar el día de hoy se titula Pregunta maliciosa, respuesta gloriosa. ¿Amén? Pregunta maliciosa, respuesta gloriosa. Ya sabemos de quién es la pregunta maliciosa y ya sabemos de quién es la respuesta gloriosa. El pasaje que vamos a leer está en Marcos capítulo 12, de los versículos 13 al 17. ¿Ya? Van habiendo el Evangelio de San Marcos capítulo 12, de los versículos 13 al 17.
Así que vamos a orar, vamos a encomendarnos en las manos de nuestro Padre Celestial y que sea Él hablándonos, que sea Él edificándonos, limpiándonos y ministrándonos su santa unción. Oh Padre Celestial, dependemos totalmente de tu sangre para acercarnos a ministrar este día. Dependemos totalmente del sacrificio de Cristo en la cruz, de que por esa obra somos justos, somos perfectos, somos santos, somos tus hijos. De que solo tú eres digno de predicar esta palabra, solo tu Espíritu Santo puede hablarla, solo tu Espíritu Santo puede ministrarla. La carne no puede ministrar la palabra, el hombre no puede ministrar, sea tu Espíritu Santo hablando, alumbrando. Sea tu Espíritu Santo revelando la palabra, sea tu Espíritu Santo liberando a tu pueblo, reprendiendo opresiones, echando fuera demonios, sanando enfermos. Sea tu Espíritu Santo confirmando, Dios, con la demostración del Espíritu y de poder. Que en esta hora, Padre amado, tu gloria se derrame, tu Espíritu Santo se derrame y tu Espíritu Santo nos redarguya, nos convenza, nos llene de gloria, nos llene de tu unción, Padre. Porque tu palabra, Señor, es como ungüento derramado, Cristo. Dice, la palabra del Rey es como ungüento derramado. Que así sea, palabra del Rey, palabra de lo alto, palabra de vida para tu iglesia. La recibimos con fe y recibimos fe a través de ella. Que tu sangre preciosa esté de por medio para limpiarnos y concedernos hablar esta palabra como instrumentos parlantes y como una voz. Gracias te damos en el glorioso nombre de Cristo. Y todos decimos amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos entonces a leer Marcos capítulo 12 de los versículos 13 al 17, ¿ya? Pregunta maliciosa, respuesta gloriosa. Así hemos titulado el día de hoy. Aleluya, la preciosa palabra que vamos a dar. Marcos 12:13 dice así: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, sí. Pregunta maliciosa, respuesta gloriosa. Aleluya. ¿En qué consistía esta pregunta maliciosa? Vamos a analizar en esta noche el propósito de la pregunta que le están haciendo estos fariseos y estos herodianos a Jesús, ¿no? En el versículo 13 dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Notemos que los herodianos eran partidarios del rey Herodes, quien a su vez era el rey de Galilea en ese momento, ¿no? Entonces, y los fariseos eran una secta religiosa. Los herodianos eran más políticos, más dados a la política, a las relaciones entre políticos, magistrados, ¿verdad? Notemos que Jesús, cuando va a padecer, es llevado a Herodes, porque era de la jurisdicción de Herodes, dice, o sea, de Galilea, ¿verdad? Y los fariseos estaban en todo Israel, ellos eran más de corte religioso. No se olviden que la palabra fariseo significa consagrado. Imagínense qué tal título
ponerse ese título los consagrados, ¿no? Andar por ahí diciendo yo soy un consagrado. Por lo menos los herodianos decían que eran partidarios del rey Herodes, tenía sus partidarios. Entonces, ¿para qué fueron ellos? Para que les sorprendiesen en alguna palabra. O sea, ellos iban con una ¿qué? Mala intención. Gloria a Dios, mala intención. Dígalo fuerte, Dios aborrece las malas intenciones, ¿no? Porque ellos iban con una trampita, querían sorprender a Jesús. Ahora, por lo cual, para sorprenderle en esta palabra, ellos le hacen a Jesús una pregunta capciosa, ¿verdad? La pregunta que hemos leído, ahora vamos a estudiar un poco de eso. ¿Qué cosa significa una pregunta capciosa? A veces los chicos en la universidad dicen, esa pregunta estaba muy capciosa. Bueno, no sé si sea la aplicación correcta cuando en un examen te ponen una pregunta difícil de entender. Dicen que era capciosa, que podrías no comprender el significado de esa pregunta, ¿verdad? Ahora, una pregunta capciosa, escúchalo bien, es una pregunta que trata de provocar una respuesta inconveniente o comprometedora para el que responde, ¿no? Inconveniente que le va a causar perjuicio, comprometedora a su imagen, a su respetabilidad. Entonces es una trampa, una pregunta capciosa es una trampa. ¿Por qué? Porque el tema de los tributos en Israel era un tema muy sensible. Los impuestos en Israel eran impuestos abusivos, los impuestos que cobraba Roma. Roma veía a los judíos como sus esclavos. No, los judíos no necesariamente eran ciudadanos romanos. Eran un pueblo subyugado, eran esclavos de Roma. El apóstol Pablo era ciudadano romano porque la ciudad Tarso, de donde él venía, era una provincia de Roma, era una ciudad romana. Y Pablo tenía, por decirlo así, doble nacionalidad. Él era romano, será tema de un estudio en otra ocasión. ¿Se acuerdan cuando él es azotado y dice, os es lícito azotar a un ciudadano romano? Entonces se apartan los verdugos y se asustan porque azotar a un ciudadano romano era pues gravísimo. Y Pablo se aprovecha prudente y sabiamente de su nacionalidad romana, aunque también era judío. Pero Israel mismo era prácticamente eran esclavos, siervos, vasallos de Roma, y los impuestos eran abusivos. Por ejemplo, ¿sabía usted, por ejemplo, que todo lo que Pedro, Juan pescaban, todo el pescado fresco, ellos tenían que agarrarlo y llevarlo completo a los que cobraban los tributos? Tú le llevabas, por ejemplo, 100 peces, ¿no? 100 pescados le llevabas al que cobraba los tributos, fresquecitos los pescados, y el que cobraba los tributos te devolvía 50, 60 pescados salados, pescados viejos, salados, chiquitos, es decir, de una calidad baja. Entonces tú recién con eso que te devolvía a ti el cobrador de impuestos, que era el publicano, ¿verdad? El publicano era un judío que trabajaba para Roma, cobrando impuestos para Roma. Es por eso que los publicanos eran odiados en Israel. Entonces eran unos impuestos abusivos. Entonces Pedrito llevaba sus 100 pececitos, sus 100 pescaditos, y el publicano le devolvía 50, 40, 60. Me imagino había alguna norma, ¿verdad? O quizá eran abusivos, no lo sé. Pero así era una cosa tremenda. Por eso que los judíos odiaban a los publicanos y los consideraban traidores a Israel, porque eran judíos, así como Mateo el apóstol había sido publicano, o Leví, ¿verdad? Zaqueo, que era publicano, también se convirtió en discípulo del Señor. Bueno, ahora el tema es que estos se acercan a Jesús. Mire cómo se acercan con lisonjas. Se acercan con esa práctica de elogiar y alabar para que bajes la guardia. Ellos querían que Jesús baje la guardia, querían ellos tocar el ego de Jesús, querían despertar su ego de que Jesús se sienta complaciente con los elogios y la alabanza
las palmaditas en las espaldas, los aplausos, porque la gente quiere aplausos, quiere palmas, quiere reconocimiento, ¿verdad? El ser humano que no está lleno del Espíritu Santo es un ser hambriento de reconocimiento, ¿no? La gente carnal o mundana o cristianos carnales quieren reconocimiento, quieren elogios, quieren que les echen flores, que les reconozcan. O sea, ellos no buscan el elogio, o mejor dicho, ellos no buscan la aprobación de Dios. La gente carnal o mundana, cristianos carnales, buscan el elogio de la gente, buscan reconocimiento, buscan el aplauso, buscan la consideración. Ellos trabajan por la honra y por el respeto, no por el Señor. Entonces, acá ellos vienen pues pensando que Jesús era uno de esos, como esos cristianos carnales que les gusta el elogio, y muchos sucumben ante el elogio y su ego se infla y su ego se levanta, y ellos vienen con esa malicia para que Jesús baje la guardia ante sus elogios. Miren lo que dice el versículo 14. Viniendo ellos le dijeron, maestro, míralo, maestro, ¿no? Rabí, Raboni. Sabemos que eres hombre veraz, le dicen. Ya van dos elogios, ¿no? Uno maestro, porque te digan Raboni o Rabí. Eso era un título para una élite selecta en Israel. Sabemos que eres hombre veraz, ya segundo elogio, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, tercero o cuarto elogio, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. 5 elogios en menos de, 5 elogios en menos de 10 segundos. Mire usted, lo llenan de elogios, pues decíamos, para que Jesús baje la guardia, para que Jesús se hinche. Y le hacen la pregunta maliciosa y le preguntan, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Miren ustedes, habíamos dicho que este tema de los impuestos y de los tributos a César era una pregunta, era un tema muy sensible, era un tema extremadamente sensible en Israel, porque casualmente a causa de esos tributos es que surgieron grupos rebeldes como los celotes. ¿Te acuerdas que uno de los discípulos de Jesús era un celote? ¿Qué cosa era un celote? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama el celote? Simón, ¿no? El celote. Los celotes eran un grupo, por decirlo así, de paramilitar, de guerrilleros que luchaban contra Roma, mataban soldados, los celotes mataban publicanos. Ahí Jesús en su grupo unió a un publicano y a un celote. Imagínense la capacidad potente que tenía Jesús de unir a la gente. Jesús es el Dios de la unidad. Jesús es el Dios que derriba las fortalezas que nos dividen. Es el Dios que nos une, que nos entrelaza. O sea, con haber unido a Mateo, a Leví, el publicano y al celote, Él nos está demostrando que todos en el cuerpo de Cristo tenemos que perdonarnos, amarnos, olvidar nuestras diferencias carnales y unirnos en torno a Jesús, que es lo que hicieron Mateo y Simón el celote. Entonces le hacen la pregunta, ¿no? Luego que le dan como se dice, primero que le pasan la franelita, que quieren levantar el ego, piensan que Jesús es una persona ordinaria, y le sueltan el veneno, ¿no? Y ahí la serpiente va y pica. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Ahora, esta pregunta es terrible, la que le están haciendo a Jesús, porque están tratando de arrinconar a Jesús y están tratando de llevarlo a como una especie de callejón sin salida. ¿Por qué? Miren ustedes. Número 1, le dicen es lícito, es decir, acá me parece que más tienen que ver miren que ahí estaban los herodianos, que eran políticos, que eran siervos de Herodes, que eran seguidores de Herodes, que era un rey títere de los romanos, que era también un traidor. Herodes también era como un traidor a Israel, aunque Herodes era mitad judío y mitad gentil,
creo que era de madre judía y papá pagano, samaritano, algo así. Entonces le dicen, mira, señor, maestro, tú que eres bueno, que eres lo máximo, que eres el rabí, que eres, lo que sabes todo, que eres verdadero, es lícito. Es decir, va de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la Torá. La Torá es el Antiguo Testamento, ¿no? Va de acuerdo a lo que Moisés mandó, a lo que los profetas ordenaron, va de acuerdo con nuestra, va de acuerdo con nuestro canon, nuestros libros proféticos, va de acuerdo con Deuteronomio. O sea, le comienzan a decir si está de acuerdo con la Torá, con los mandamientos de la palabra. O sea, querían que Jesús diga, bueno, ¿está de acuerdo con la Torá o no está de acuerdo con la Torá? O sea, ellos le están haciendo una pregunta de carácter religioso. Por eso, si Jesús decía, sí, es lícito. Mira, si Jesús hubiera decidido, es lícito, está de acuerdo a la palabra, ¿qué hubieran hecho estos malvados? Porque ya iban con malicia. Ah, es lícito, o sea que tú eres un publicano y nos vienes a decir que eres un maestro, eres un falso, estás traicionando a Israel. Tú que dices ser el Hijo de Dios, perdón. Tú dices ser el Hijo de Dios, pero ahora vienes con que eres amigo de César, ¿no? ¿Me entiendes? Eres un traidor. Y ellos querían eso. Si Jesús les decía es lícito, Jesús iba a ganar un bolondrón y ellos se iban a encargar de desacreditar a Jesús. Ahora, si Jesús decía es lícito, ¿no? Ahora, si Jesús decía no es lícito, no es lícito, no va de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sabes lo que hubieran dicho los fariseos y los herodianos? ¡Ah, tú eres un celote! Cualquier respuesta que Jesús hubiera dicho, le hubieran dicho algo. ¡Ah, tú eres un celote! Estás en contra de César. Estás predicando rebelión contra el César, contra Herodes. Ahora vamos y le contamos a Herodes y Herodes le va a decir a Pilato, Pilato le va a decir a César. O sea, de una u otra manera lo querían agarrar a Jesús. Por eso dice, querían sorprenderle en alguna palabra. Ahora, estás fomentando una insurrección contra César, ¿no? Incluso se acuerdan cuando Jesús es llevado delante de Pilato y ellos se agarran casualmente de un aspecto político para acusar a Jesús y para hacer que Pilato mande matar a Jesús. En San Juan 19, 12 al 15 vamos a leer para que ustedes vean que de una u otra manera ellos querían sorprender a Jesús y querían deshacerse de Jesús, porque Jesús era una amenaza para ellos, tanto para los herodianos. ¿Por qué? Porque si Jesús es el rey, entonces Herodes tiene que salir. Y si Jesús es el rey, entonces Israel se tiene que levantar contra Roma, ¿no es cierto? O sea, de cualquier forma, si Jesús era hecho rey, había un conflicto, una batalla, una guerra. Si Jesús era hecho rey en lo natural, me refiero, porque él era el rey de Israel y sigue siendo el rey de Israel. San Juan 19, 12, miren ustedes, ¿no? Cómo ellos instrumentalizan una idea política para poder lograr que Jesús sea condenado a la muerte. Miren, Juan 19, 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces. Miren lo que decían, diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. O sea, porque Jesús decía, yo soy el rey, yo soy rey. Se lo dijo a Pilato. Entonces acá están manipulando y chantajeando a Pilato. Como decir, cuidadito, ni lo sueltes, porque mira que te acusamos con César, porque tú estás participando de una rebelión contra César. Mira cómo eran esta gente de malvada. Todo aquel que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata o Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos,
he aquí vuestro rey. O sea, Pilato como que no le daba importancia al hecho de que Jesús había dicho que era el rey de los judíos. He aquí vuestro rey. O sea, Pilato quizá lo habría considerado ¿cómo se dice? Una persona no muy seria, ¿no? Probablemente, porque dice, he aquí vuestro rey, como decir, a mí no me interesa que él haya dicho que sea un rey. Él me ha dicho que es rey. Tú dices que yo soy rey, mi reino no es de este mundo. Es irrelevante, dijo Pilato. Para mí es irrelevante la acusación. Versículo 15, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. O sea que los principales sacerdotes eran más papistas que el Papa, ¿no? Eran más sumisos a César que el mismo Pilato. Ellos le están diciendo, no, yo sí soy full fan de César, tú no, Pilato. Entonces ahí es cuando Pilato decide, bueno, ya mátenlo ustedes. Porque Pilato ya no podía con ese chantaje, porque era verdad. Estos sacerdotes y fariseos y todo eso. Entonces el tema político acá, esta era una pregunta política que le están haciendo a Jesús. Y querían casualmente que Jesús entre en el tema político. Es por eso, amados hermanos, que nosotros también tenemos que tener mucho cuidado con la política. Ya ven ustedes, la política es sucia. Hay que orar por nuestro país. Ya ven ustedes cómo está la política. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que yo avisaba? Hermanos, tengan cuidado. Oren. Antes de votar, oren. Y miren cómo está la situación ahora. Es por eso que un cristiano con el tema político tiene que saber orar y buscar a Dios. Porque, hermano, la verdad que con estos comunistas que se han metido aquí al gobierno, el espíritu del anticristo quiere gobernar nuestro país. Pero no va a poder, ya Dios nos dio palabra, Jesucristo va a librar al Perú del comunismo y todo va a estar bien. Eso ya está revelado por parte del Señor, hay que tener confianza, Él va a hacer la obra, gloria a Dios. Entonces, se da cuenta, este es un tema político, o sea, lo quieren meter a Jesús en la política, pero Jesús, como es glorioso y como es sabio y como es el Hijo de Dios, Él, pues, hermano, no se deja meter en los fangos inmundos de la política, amén. Él no se deja seducir por la inmundicia, Él no se deja seducir por la inmunda política. ¿Por qué? Porque Cristo conoce los corazones de los hombres. Mira lo que dice el versículo 15 y 16. Mira. Mas Él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? En otra versión dice de Lucas, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mira, le dice en su cara, hipócritas. Ahora, ¿cómo te sentirías tú si alguien viene y te dice, oye, eres un hipócrita, ¿no? Ahora Jesús le dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Él percibe su hipocresía. Percibe que todos sus elogios y que todas esas palabras lindas y llenas de flores, ¿no? Eran falsas, que era de la boca para afuera, que ellos tenían malas intenciones. Y eso es lo que tenemos, hermanos, que ante todo vigilar nosotros. Miren ustedes, cuando un cristiano tiene malas intenciones al hacer algo, va a quedar en el mismo saco de los fariseos, los herodianos, y toda esa gente, ¿me entiende? Y los saduceos también, que eran los que no creían que existía el mundo espiritual. Entonces hay que tener cuidado, pueblo de Dios. Tenemos que cuidar ¿qué cosa? ¿Qué cosa tenemos que cuidar? Tenemos que cuidar nuestro corazoncito. A ver, no sé, dile que está a tu costado, cuida tu corazoncito, dile, cuida tu corazoncito. A ver, acá tengo unos soniditos que están, hay que ponerlos a buen recaudo. Ahora, Cristo pues conoce, ¿no?, los corazones y le dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Y les dice, ¿no?, traedme la moneda para que la vea. Pues ellos decían, ¿es lícito dar tributo o no? Tráiganme la moneda, dice, ¿no? La moneda
que se llamaba pues el denario, que era la moneda romana. Era curioso, pero la moneda romana estaba en todo el imperio de Roma, corría el denario por todas partes. Así como hoy corre el dólar, curiosamente, miren, las grandes potencias siempre que su moneda está por todo el mundo. Pero ya está anticipado la caída del dólar muy próximamente, así que hay que estar preparados, hermanos, para lo que se viene. ¿Están escuchando lo que estoy diciendo? Entonces dice, y ellos se la trajeron, le trajeron el denario y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Jesús sabía, ¿no? Pero él quería que ellos lo digan. Sí, Jesús, pues. Jesús es, ya hemos dicho, hermanos, Jesús es el glorioso, el altísimo hecho hombre. Él es la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Cristo es la gloria de Dios. Cristo es la verdad del Padre. Él es la unción viviente. Bendito sea su nombre. Entonces, él le dice, ¿no? ¿De quién es esta imagen? Dice. Ahora, cuando Cristo les dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mire lo que dice Juan 2:23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Al grito fuerte en su casa, conocía a todos. Miren que Jesús conocía a todos, no a algunos, a todos. Y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el hombre. Bueno, esto es algo muy propio de Jesús. Jesús como siervo, como hijo de Dios, como ministro del Padre, como hombre, Jesús tenía una revelación muy profunda de cada ser humano con el que él trataba. Yo me imagino, según esta palabra, que él conocía a todos. ¿Cómo es que los conocía? Él los conocía por revelación. Yo creo que este es un equipamiento glorioso que el Espíritu Santo le da a Jesús, y el Espíritu Santo le revelaba, ¿no? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Señor, ¿cómo me conoces? ¿Cómo me conoces? Qué humilde, ¿no? Entonces, él conocía a cada quien. Jesús sabía desde el principio quién le iba a entregar. Él desde el principio sabía quién era Judas, que era un ladrón, y que él sabía del principio todo, porque Jesús estaba equipado y capacitado con esta revelación que pienso yo se llama palabra de ciencia. Algunos dicen es discernimiento. Bueno, la palabra discernimiento, el don de discernimiento, no existe en la Biblia. Existe discernimiento de espíritus. En todo caso, si es discernimiento de espíritus, Jesús veía los demonios que habían dentro de las personas. Pero si es palabra de ciencia, a Jesús le era revelado quién era el que estaba hablando con él. ¿Qué clase de persona era la que estaba frente a él? Pero Jesús sabía, él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, Jesús conocía a todos. Mira qué tremendo. Y esto es muy importante, pueblo, porque esta palabra de ciencia o otra función en la cual podemos discernir es discernimiento de espíritus, para saber qué espíritus están operando en una persona, si son espíritus del diablo o si es el Espíritu Santo. Es importante, hermanos, porque hay, como dice la Biblia, en los postreros días habrán muchos falsos maestros, falsos profetas, que engañarán aún si fuese posible a los escogidos. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento, pueblo del Señor. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento de espíritus o palabra de ciencia, que nos muestre exactamente qué es lo que está gobernando esa persona, si realmente es de Dios o no es de Dios. ¿Ya? Gloria a Dios. Entonces, pues, hermanos, aquí vemos ya la respuesta gloriosa, la respuesta que Jesús les da, luego que les muestra la moneda, dame la moneda, de quién es la imagen, la inscripción, y dice, es de César, este es el denario, esta es la moneda en la que hay que pagar el tributo. Entonces Jesús, dice el versículo 17, aquí está la respuesta gloriosa de Jesús, que en realidad comienza ya desde el versículo 16, ¿no es cierto?
desde el versículo 15, traedme la moneda para que la vea. Ahí comienza la respuesta ya de Cristo. Entonces respondiendo Jesús les dijo, miren esta respuesta, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aleluya. Y se maravillaron de él. En otras palabras, mira, yo no te voy a decir si es lícito o no es lícito, yo no me voy a meter en la política, yo no les voy a seguir el juego. Yo he discernido y he percibido que ustedes son unos hipócritas que tienen el corazón sucio, sus intenciones son malas. Sí, me he dado cuenta de que ustedes me quieren hacer caer en una trampa, así que no les voy a decir si es que es bíblico o no es bíblico, porque quieren ustedes que yo caiga en su trampita para que tengan de qué acusarme. Quieren cazar mis palabras. Por lo tanto, esta es mi respuesta. Denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Tremendo. Esto es literalmente, amados, este versículo 17 es un proverbio. Se ha convertido en un proverbio, ¿no? Que hasta incluso los mundanos lo usan. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Claro, la gente mundana lo usa con un sinfín de aplicaciones. Hay un sinfín de aplicaciones como ellos lo quieren utilizar, dad a César lo que es de César. Este versículo lo usan hasta en política, en medios políticos y un montón de cosas, ¿verdad? ¿De qué significa esto, pueblo? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, porque en realidad todo hasta el momento ha sido solamente la introducción de lo que trata este pasaje. Este pasaje nos dice una gran verdad. Que todo ser humano, todo hombre y sobre todo nosotros los cristianos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos que aprender a dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué significa esto? Esto significa, amados, que todo cristiano nacido de nuevo vive en dos mundos distintos, pero que son dos mundos que se traslapan, que se acoplan y son dos mundos paralelos. Todo cristiano nacido de nuevo vive en un mundo natural, pero también vive en un mundo espiritual. Los mundanos también viven en un mundo natural y un mundo espiritual. El problema es que los mundanos y los cristianos carnales no se dan cuenta que están en un mundo espiritual también. Cuando una persona no se da cuenta que está viviendo en el mundo espiritual también juntamente con el mundo natural, es porque no tiene fe. Porque por la fe entramos al mundo espiritual, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poquito de esto, ¿no? Como ciudadanos del mundo natural en el que pertenecemos, este mundo físico, ¿verdad? Somos ciudadanos, por ejemplo, del mundo físico. Nosotros somos ciudadanos peruanos, vivimos en la ciudad de Lima. Ese es el Rubén Erazo natural, ¿no? Peruano, natural de Perú, de Lima. Como ciudadano de este mundo natural, físico, tengo 5 sentidos que me conectan con el mundo físico, ¿no? La vista, el olfato, el audio, el tacto y el gusto. Me contacto con el mundo a través de mis 5 sentidos. Pero nuestros 5 sentidos solamente tienen que ser utilizados para la cotidianidad de nuestra vida. Por ejemplo, para manejar un auto, uso mis 5 sentidos para cruzar la pista, uso mis 5 sentidos cuando estoy cortando con un cuchillo filoso, ¿no? Miro bien, ahí sí tengo que utilizar mis ojitos bien, no sea que con el cuchillo me huele el dedo, ¿verdad? Tengo que usar mis 5 sentidos para manejar. Tengo que mirar al espejo. No es que yo voy a ir al auto y decir voy a manejar por fe, con los ojos cerrados. El pastor dice que no hay que vivir por vista, sino por fe. Entonces, si comienzo a manejar así, me voy a estrellar. O si voy a cruzar la pista, tengo que mirar. Yo siempre le digo a mis hijos, miren acá, miren a la derecha, a la izquierda, miren por atrás, miren por 360 grados, porque acá, sobre todo en nuestro país, no hay respeto a las normas de tránsito. Entonces uno tiene que utilizar los sentidos para poder subsistir o sobrevivir
o continuar con nuestra vida en el mundo natural. Hasta ahí terminan nuestros 5 sentidos. Disfrutamos un buen almuerzo, qué sé yo, vemos con qué ropa nos vamos a vestir. Cuando necesitamos un duchazo, nuestro olfato nos dice que ya estamos un poquito apestositos. Entonces, ¿verdad? Para esas cosas de la cotidianidad necesitamos los 5 sentidos. Entonces, como ciudadanos del mundo natural hay que usar los sentidos. Dios nos los ha dado. Nosotros no somos fanáticos y decimos, no, báñate por fe. No, tienes que ir a la ducha, gloria a Dios. Ahora, también como ciudadanos del mundo natural o del mundo físico, como ciudadanos de nuestro país, de Perú, y residentes de nuestra nación, por ejemplo, tenemos responsabilidades. Cuando dice, dad a César, estamos hablando del mundo natural, ¿no? Dale a César lo que es de César. Por ejemplo, Cristo está diciendo, tienes que ser responsable con lo natural. O sea, como ciudadano tienes que ser responsable. Por ejemplo, un esposo tiene que ser responsable como esposo. Ese es en lo natural. La esposa tiene que ser responsable con su esposo. Ahora, el esposo y la esposa tienen que ser responsables con sus hijos. Esa es la responsabilidad natural, ¿verdad? Somos responsables de nuestros hijos. Pero también somos ciudadanos. Y como ciudadanos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que guardar las normas. Tenemos que guardar las leyes. Tenemos que vivir de acuerdo a la Constitución de la República. Tenemos que vivir de acuerdo, teniendo cuidado con el Código Penal, el Código Civil. Tenemos que instruirnos un poco, leer un poquito acerca de... Hay una infinidad, hermano, de delitos que nosotros ni nos damos cuenta. Tenemos que aprender el código de las leyes de tránsito, no solamente el que maneja, sino también el transeúnte, el que anda en bicicleta, el que anda en moto. Es decir, como ciudadanos tenemos que obedecer las leyes de nuestro país. Entonces, eso significa dar a César lo que es del César. Es decir, tu vida natural tiene que ser una vida responsable. Tenemos que pagar impuestos, ¿ok? No podemos nosotros como los mundanos, mira, la factura eran 200 soles, pero ponle 500, cosa que le presentas al jefe los 500 y te agarras 300. No, eso es mentira. Entonces, ahí estás mintiendo y no le estás dando a César lo que es de César, ahí le estás dando al diablo lo que es del diablo y te estás contaminando. Entonces tenemos que ser honestos, tenemos que pagar impuestos, pueblo del Señor. La Biblia dice, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto. Hay que pagar impuestos, porque así lo demanda la Constitución, las leyes, el Código Civil, el Código Tributario. Hay un montón de códigos, Código Civil, Código Penal, Código Tributario, etc. Entonces, eso es dar a César lo que es del César. Es decir, hay un mundo natural en el cual somos responsables, ¿verdad? Y tenemos que ser responsables, tenemos que tener nuestro documento del DNI actualizado, tenemos que tener nuestro brevete actualizado, vigente, tenemos que tener, si tenemos un auto, tenemos que tener la revisión técnica, que el permiso de acá, que el permiso de... Es decir, todo tiene que estar en orden. Entonces, dar a César lo que es de César significa ordena tu vida de este mundo natural, porque por más espiritual que seas, vas a vivir en este mundo natural. Vas a ser un ciudadano de una nación secular, pero la Biblia dice que hay que estar sujetos a las autoridades, ¿verdad? Entonces, somos ciudadanos y tenemos entonces, amados, que cumplir como ciudadanos de este país, de Perú. Somos peruanos, o sea, el hecho de que seamos ciudadanos del reino de los cielos, eso vamos a verlo ahora, eso no nos desdice de nuestra nacionalidad peruana. Somos peruanos, somos peruchos. Entonces, aquí hemos nacido y tenemos nuestro DNI, nuestra partida de nacimiento. Entonces, eso significa dar a César lo que es César y muchas cosas más. Entonces, es un acto de responsabilidad que no podemos eludir, no podemos andar mintiendo ni fantaseando con el hecho de que podemos sacarle la vuelta a la ley, ¿no? Como hace mucha gente. Dicen, echa la ley, echa la trampa. Se la pasan haciendo trampa a las leyes,
a las normas, a los requisitos legales y al orden público. Entonces, eso significa darle a César lo que es de César, ¿verdad que sí? Ahora, cuando Cristo dice, luego de dar a César lo que es de César, entonces le está diciendo explícitamente, sí, páguenle tributo a César, paguen. O sea, pero también, así como le dan a César, porque aquí no se trata de dar o no a César, ese no es el tema. El punto es sí, denle a César, pero mucho más importante, también denle a Dios lo que es de Dios. Mira, Jesucristo los deja en una pieza porque ellos le hacen una pregunta política y Jesús ¿a dónde los lleva? A lo espiritual. Porque hermano, dar a César lo que es de César, aunque tiene que ver con nuestras responsabilidades naturales, es también un tema espiritual. Porque dar a César lo que es de César habla de nuestra integridad, de nuestro buen testimonio, de que somos personas correctas. Cuando la Biblia habla de ser intachable, también habla de ser intachable como ciudadano, intachable como hijo, si todavía estoy bajo el cuidado de mis padres, intachable como esposo, intachable como esposa, intachable como ciudadano y miembro de mi sociedad. Entonces es un tema espiritual también, porque la gente tiene que glorificar a Dios cuando ve nuestras buenas obras. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, ahora cuando Cristo dice, y dad a Dios lo que es de Dios, ahora nos está hablando de este mundo espiritual que se llama reino de Dios, al cual pertenecemos. Que el reino de Dios, hemos enseñado, no es comida ni bebida. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Qué es el reino de Dios? Es poder del Espíritu Santo. En conclusión, ¿qué es el reino de Dios? Es vivir lleno del Espíritu Santo y manifestándose el Espíritu Santo a través mío. Es vivir la vida de Cristo, vivir la vida fructífera en esta tierra. Eso es dar a Dios lo que es de Dios, es la vida del reino, es el mundo espiritual, para lo cual se necesita fe. O sea, la gente mundana y los cristianos carnales solo ven el mundo natural. En cambio, los cristianos que estamos creciendo espiritualmente, que estamos creciendo en la llenura del Espíritu Santo, que nos vamos arrepintiendo cada día, que leemos la Biblia, que tenemos fe, que desatamos nuestra fe a favor sobre la palabra, esos cristianos sí sabemos que vivimos en dos mundos paralelos. El mundo de César, por decirlo así, el mundo natural y el mundo espiritual, que es el mundo espiritual donde Dios se mueve, donde Dios se manifiesta. Entonces, ¿qué significa dar a Dios lo que es de Dios? Mira, entre otras cosas, número uno, es vivir para Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, dar a Dios lo que es de Dios es vivir para Él, ¿no? Es una vida de adoración, es adoración. Yo tengo como cristiano que adorar a Dios por medio de una vida de obediencia, tengo que adorarle por medio de una vida de fe, tengo que adorarle por medio de una vida de humillación, me tengo que humillar ante Él, tengo que adorarle por medio de una vida de alabanza, etcétera, de servicio, adoración, ¿no? Los que han llevado el curso de adoración en espíritu y en verdad están empapados de ello. Estamos hablando de la adoración de nuestra relación personal con Cristo, por medio de la cual le damos el primer lugar a Cristo. Dar a Dios lo que es de Dios significa esto, que todos los cristianos tenemos prioridades en la vida. Prioridad número uno es Cristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es tu prioridad número uno. Tu enfoque principal es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si estás casado, tu segunda prioridad es tu cónyuge, no tus hijos, es tu cónyuge, es tu esposo o tu esposa, es tu segunda prioridad. Tus hijos no están por delante de tu cónyuge va adelante. Cristo, tu cónyuge, tus hijos, tercera prioridad. Y luego de tus hijos viene tu ministerio, servicio a Dios. Es tu cuarta prioridad.
Ya lo demás es irrelevante. Ya tú puedes decir lo que es la quinta prioridad, sexta prioridad. Pero todo cristiano maduro, todo cristiano entendido, se da cuenta que tiene que vivir por prioridades. Ese es dar a Dios lo que es de Dios. No podemos poner la carreta delante de los caballos. Porque cada vez que yo he visto en un hogar que el esposo o la esposa dan prioridad a los hijos antes que al cónyuge, ese hogar está de cabeza, patas arriba. Hay pleitos, hay problemas, hay disensión, hay amargura, hay resentimiento, hay división, divorcio, o sea, es el caos. Entonces hay que dar a Dios lo que es de Dios. Primero es Dios, segundo mi cónyuge, tercero mis hijos, cuarto es mi ministerio en prioridades. Quinto, lo que tú quieras, tu mamita, tu papito, tu abuelito, es algo que tú tienes que decidir, es algo que tú tienes que ya decidir. Es irrelevante el quinto lugar. Ahora, entonces nuestra relación personal con Cristo es dar a Dios lo que es de Dios. O sea, no podemos, hermanos, dejar un día de buscar el rostro de Dios. No podemos dejar de escudriñar la palabra. Escúchalo bien, no podemos dejar de congregar como tanta gente, hermanos, en todas las iglesias, y lamentablemente Comunidad Cristo por Naciones no está exenta. Hermanos que no sé por qué razones se desaparecen, y yo no entiendo cómo piensan ellos que van a llegar al cielo. Es algo que a mí no me entra ni en la mente ni en el corazón. Simple y llanamente se desaparecen, porque estar separado de la iglesia es estar separado de Dios también. Ahora, entonces, tenemos que dar a Dios lo que es de Dios, tenemos que darle nuestro ministerio. Todo hijo de Dios es llamado a servir a su Padre Celestial. Cuando tú no sirves a Dios, no estás dándole a Dios lo que es de Dios tampoco. Entonces, el servicio, ¿qué es el servicio? Es todo lo que hacemos en la iglesia o junto a la iglesia o en unidad con la iglesia, todo lo que hacemos y que apunta a la evangelización del mundo. Todo lo que hacemos, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita de enseñar, ¿apunta o no a la evangelización del mundo? Claro que sí, porque tú estás siendo preparados y muchos de ustedes se van a ir a las naciones a predicar la palabra, lo que están aprendiendo ahora. Van a evangelizar a sus vecinos, van a evangelizar a sus amigos del colegio, a la universidad, a sus familiares. Entonces, apunta todo a la evangelización, todo, hasta barrer la iglesia, tener cultos como ahora lo tenemos jueves, tener cultos domingos, apunta a la evangelización del mundo. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, sí, dar a Dios lo que es de Dios. Ahora, otra cosa que tiene que ver con dar a Dios lo que es de Dios, hermanos, son tus finanzas para Dios. Tus diezmos y tus ofrendas, finanzas, sí. ¿Es eso dar a Dios lo que es de Dios o no? Todas las iglesias evangélicas sostienen su actividad y su caminar diario, mensual y anual por los aportes voluntarios, amorosos y generosos de los cristianos que entienden esto. O sea, las iglesias evangélicas son autosostenidas. Y en ese caso, en ese sentido, Jesucristo, mira lo que dice en el versículo Lucas 16, 19. ¿Qué dice Lucas 16, 9? Cuando Jesús enseña de las finanzas. Voy a ir leyendo y te voy a ir parafraseando. Quizás Dios te convenza, porque quizás tú seas como esos cientos que hay en YouTube, en YouMaker y en un montón de plataformas que dicen que no hay que dar nada a la iglesia, que esos son unos ladrones. Mira lo que dice la Biblia. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Parafraseando, gana almas, ¿no? Ganen las almas por medio de las riquezas injustas, que es el dinero. Las riquezas injustas son el dinero y las riquezas verdaderas son las cosas espirituales, ¿no? La unción, la palabra, esas son riquezas espirituales. Dice, para que cuando estas falten, o sea, que cuando falten el dinero, os reciban en las moradas eternas. En otras palabras, mira, tú vas a ganar almas por medio de tus finanzas y
te van a recibir en las moradas eternas, o sea, vas a llegar al cielo. ¿Por qué? Porque cuando tú das para la obra de Dios, tú estás empujando el reino de Dios. Acá Cristo está diciendo, el reino de Dios necesita las finanzas del pueblo de Dios. Acuérdense que Cristo mismo, cuando predicaba, había mucha gente y muchas mujeres que le apoyaban, dice, con sus ofrendas a Jesucristo. Juana, la mujer de Chuza, y muchas otras que le apoyaban, dice, con sus finanzas, ¿no? Por ejemplo, acá te lo voy a leer, mira. Porque algunos piensan que Cristo vivía del aire, y no es así. Mira lo que dice Lucas, capítulo 8, versículo 1. Mira, Cristo necesitaba finanzas para financiar su ministerio. Aconteció después que Jesús iba por Lucas 8:1, por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, mira. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, o sea, ministro de Economía. Juana era la esposa del ministro de Economía, intendente. Y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes, Muchas otras, cuando dice muchas otras, no eran ni 10 ni 20, eran por lo menos 500, quizá 1000 personas, quizá 2000, no lo sé, pero eran muchas. ¿Cuánto es mucho para ti? ¿5? No. ¿20 es mucho? No. Cuando hablamos de mucho, hablamos de miles, ¿no? 100 es mucho, no, es algo, pero no es mucho. Es decir, cuando habla de mucho, es una cantidad considerable que literalmente no se puede contar, por eso se dice mucho, porque es irrelevante contarlo. Es mucho y se acabó, es algo más genérico. Entonces Jesús necesitaba finanzas, Judas era el que tenía la bolsa, pero Jesús tenía la bolsa, tenía ahí dineritos, platita caliente. Gloria a Dios. Entonces Cristo dice, mira, gana amigos con las riquezas injustas para que cuando ya estas no estén, tú llegas al cielo. Entonces esta es una buena obra. ¿Ven? Entonces Cristo dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Te lo parafraseo. El que es fiel con las riquezas materiales, también en lo espiritual es fiel. Cristo te ve, si eres fiel con lo material, sabrá que eres fiel con lo espiritual. Y el que en lo muy poco, es decir, en lo material, es injusto, también en lo más es injusto. Jesús sabe que si le fallas con tus finanzas, entonces no eres una persona de confiar para Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo dice, mostrad la sinceridad de vuestro amor por medio de la ofrenda, por medio de esta generosidad. Muestra que tu amor es sincero con tus finanzas. Lo que Pablo enseña, ¿no? La sinceridad de tu amor. O sea, basta de palabritas y actúa. Actúa con tus finanzas, ¿no? Es lo que Pablo está diciendo. La sinceridad de tu amor se va a ver cuando tú, con esta ofrenda, demuestres que eres sincero y que tienes amor verdadero. Es lo que Pablo dice. Entonces Cristo dice en el 11, en Lucas 16:11, dice así, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, es decir, fuiste infiel, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Quién te va a dar las cosas del cielo si no eres fiel con las cosas de acá de la tierra? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿No? Las riquezas, el oro y la plata, ¿de quién son? De Él, ¿no? De Cristo. Mía es la plata, mío es el oro, dijo el Señor. Por eso dice, si en lo ajeno no fuisteis fieles, en la plata y el oro, ¿quién os confiará lo que es vuestro? Nadie. Nadie te va a dar. Es decir, tu mayordomía, tu fidelidad con tus finanzas al reino de Dios va a determinar tu calidad espiritual. Es lo que Cristo está diciendo. Mientras tú no trates este tema de las finanzas, mientras tú no estés dispuesto a ser sincero, a mostrar un amor sincero,
con tus finanzas, que son diezmo y ofrendas en el Nuevo Testamento, mientras no estés dispuesto a ser fiel y sincero y honesto con tus finanzas, nadie te dará lo que es verdadero, nadie te dará lo que es tuyo. En otras palabras, Cristo está diciendo tienes que tener cuidado. ¿Por qué lo dice Jesús así? Versículo 13, ¿no? Lucas 16, 13 ahora. Ningún siervo, llamémoslo así, ningún cristiano puede servir a Dios a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Es decir, a uno lo amas y a otro lo aborreces, a uno lo valoras y a otro lo desprecias, pero no puedes amar a los dos. O sea, no puedes amar a Dios, no puedes amar al diablo a la vez, no puedes amar a Dios y a las riquezas a la vez. Y dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. En otras palabras, Cristo estaba diciendo, todo aquel que es infiel con sus finanzas en el reino, está sirviendo a las riquezas y no a Dios. Entonces, Cristo está diciéndonos una cosa, mira, cada vez que, vamos a ponerlo de esta manera, cada vez que pasan las ofrendas en la iglesia, Dios está tomándote un examen, es lo que está diciendo. Está viendo si eres fiel o si no eres fiel con tus finanzas. Él está viendo si eres honesto o no eres honesto. Él está viendo si realmente amas su reino o no amas su reino. O sea, Él está mirando. Él está viendo si realmente está sirviendo a Dios o si está sirviendo a Mamón, a las riquezas. Entonces, en ese sentido, hermano, dar a Dios lo que es de Dios tiene que ver con esto. Se dan cuenta que el tema de las finanzas es un tema profundamente espiritual, porque eso va a determinar la sinceridad de tu amor y de tu corazón para con Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, este es un tema profundamente espiritual, el cual ustedes tienen que saberlo, entonces tienen que decidirse. Este tema es sensible, yo reconozco que es muy sensible, es un tema un poquito difícil a veces de predicar, porque este tema se presta mucho a mucha crítica. Y gracias a Dios en Comunidad Cristo para las Naciones no le hacemos énfasis como algunas iglesias todo el tiempo que hablan de dinero. No, acá hablamos lo que hay que hablar. Y hoy día hay que hablar de esto también. Porque dar a Dios lo que es de Dios también significa darle su diezmo y su ofrenda. Porque cuando das a la obra sigue. En el Antiguo Testamento hay un momento en el cual el pueblo de Dios dijo, ¿sabe qué? Yo no quiero ofrendar y no quiero dar. Abandonaron el templo, el pueblo de Dios, no quería dar ofrendas. ¿Y qué hicieron los levitas y los sacerdotes? Se fueron porque sí, a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Así ordenó el Señor, es una orden. A los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. O sea que nosotros los pastores, los predicadores, cuando vivimos del evangelio, sí, es verdad, no me avergüenza decirlo, es porque Cristo me lo ordenó, así también ordenó el Señor. Eso te lo voy a buscar para que veas, por si quizá, porque, ¿no? Quizá tú pienses que, como dicen algunos, el pastor es bien vivo. No, 1 Corintios 9:14, guárdalo, mira, 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, que vivan del evangelio. Si tú estás a tiempo completo, si estás trabajando en ello, como Jesús, ¿verdad? Porque a veces piensan y dicen, no, los pastores no trabajan. No, pero entonces Jesús tampoco trabajó, porque ¿a qué se dedicaba Jesús? Él solamente predicaba, sanaba y echaba fuera demonios, ¿verdad que sí? Igual que los pastores de ahora paraban un almuerzo por acá, una invitación por allá, Jesús ven a mi casa, que saqueo, que vamos a comer. O sea, y también Jesús, ora por mí, y Jesús iba y era un predicador itinerante. Jesús vivía de la predicación, vivía del evangelio. Así que no tiene nada de malo vivir del evangelio, porque si los pastores de hoy estuviéramos pecando, entonces Jesús también pecó. Pero no, el ministerio es fuerte, es pesado. No voy a hablar de eso ahora. Entonces, Cristo lo dice con todas sus letras y lo dice con claridad. A los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Entonces, en el templo de Jerusalén,
Hubo un tiempo que la gente dijo, no, ¿para qué esos sacerdotes? No, que se dediquen a cuidar sus vacas, sus ovejas, que cultiven uvas, manzanas, los levitas que quieren ofrenda. No, ¿qué ofrenda ni qué ofrenda? Yo no voy a dar nada. Y el pueblo de Dios se volvió tacaño, el pueblo hebreo se volvió tacaño. ¿Y qué pasó? Los levitas y los sacerdotes dijeron, bueno, no hay ofrenda, ya no podemos trabajar acá. Me voy a mi chacra. ¿Y qué pasó? Al final perdieron todos. ¿Por qué? Porque se cerró el templo, escúchalo bien, y la gloria de Dios se fue de ese lugar. La gloria de Dios se fue de ese lugar. ¿Me está comprendiendo usted? Se fue. Y para mal de Israel, porque después terminaron de esclavos en otros países. Entonces, permitir que el diablo cierre el templo es una desgracia, es una calamidad, es una tremenda desgracia. Entonces, he aquí la responsabilidad. Dar a Dios lo que es de Dios es tu responsabilidad para con Dios. De que tienes que ser responsable para con tu Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, así son las cosas. No puedes servir a Dios de la riqueza. Entonces, procura presentarte a Dios como un siervo aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse. Por eso dice el versículo 14, ¿no? De Lucas 16, 14. Miren, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Y así siempre hay gente avara, la gente avara. Si tú has visto a alguien que critica los diezmos y las ofrendas, esa persona es una avara. Igual que acá, también se burlaban de Jesús. Jesús acá, ¿qué está hablando? Está hablando de finanzas. Entonces es un tema profundamente espiritual. Entonces, ¿quiénes se burlan de Jesús? Los avaros. ¿Quiénes? Los fariseos. Igual hoy, en el siglo XXI, hay un montón de avaros, y cada vez que tú escuchas una crítica de alguien, que a mí me tiene sin cuidado, yo estoy haciendo lo que dice la Biblia. Si tú ves un avaro, siempre vas a ver que los avaros están criticando que sí, que diezmo, que por qué piden plata, que no estoy de acuerdo. Y ese es el problema de ellos. Si ellos no lo quieren hacer, no están obligados tampoco. Acá nada se hace por obligación, todo se hace por amor. Así que si Dios le está hablando a alguien, arrepienta de su avaricia, entréguele su corazón a Dios, porque escúchelo bien, ningún avaro heredará el reino de los cielos. Así que tenga usted cuidado, porque los avaros no entrarán. Así que decídase usted dejar de servir a Mamón y sirva plenamente a Jesús. Hay que dar a Dios lo que es de Dios. Tenemos que entonces darle nuestra vida, nuestra adoración, nuestra finanza, nuestro ministerio, ¿verdad? Tenemos que darle obediencia, fe. Es darle a Dios lo que es de Dios. Entonces, un cristiano es responsable como ciudadano de este mundo, de esta tierra, de este país, y también es responsable como ciudadano del reino de los cielos. Bien, gloria al nombre de Cristo resucitado, amados hermanos. Esperamos que esta palabra haya sido nutritiva para el pueblo del Altísimo. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Espero de que hayas recibido, te hayas sobreedificado para recibir herencia con los santificados. Gloria al nombre de Jesús. Vamos entonces a orar y vamos a darle gracias a Jesús. Padre, gracias. Gracias por tu palabra tan gloriosa. Gracias por esta respuesta gloriosa, Señor. Ante una pregunta maliciosa, surgió una respuesta gloriosa. Tu respuesta, Jesús, que nos enseñaste, Señor, a dar a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Nos enseñaste a ser responsables como ciudadanos de este mundo natural y a ser responsables como ciudadanos del reino de Dios. Sí, Cristo. Por eso en esta hora, Padre Dios, te ruego, derrama tu Espíritu Santo sobre tu iglesia. Rompe cadenas, rompe ataduras, echa fuera las tinieblas, echa fuera la oscuridad. Quebranta los poderes de las tinieblas, los poderes del enemigo, Señor. Y permite que tu pueblo comprenda y entienda. Si alguien está, Señor, eludiendo impuestos o está siendo deshonesto, Señor, como ciudadano, como padre, o si alguien está en adulterio contra su esposa, contra su familia, o en fornicaciones, o está en delito, Señor, contra el erario nacional, o si alguien, Señor, está fallándote a ti y no está orando, no está leyendo la Biblia, no está congregando, no te está sirviendo, no está diezmando. Padre, ahora mismo redarguye
Permite, Señor, ahora en el nombre de Jesús que tu pueblo se arrepienta, que nos arrepintamos y vivamos para la gloria de tu nombre, que sepamos darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, que sepamos cuándo usar sabiamente nuestros 5 sentidos y cuándo debemos de vivir por la fe, sabiendo que la fe está sustentada, basada y enraizada en la gloriosa palabra de Dios. Gracias, Cristo Jesús, te bendecimos en esta hora, te damos gloria, te damos honra. Rompe las murallas que nos quieren oprimir, quiebra las oscuridades, las tinieblas del enemigo, llénanos a todo del Espíritu Santo, danos la demostración del Espíritu Santo y poder, rompe las ataduras, sánanos de toda enfermedad, peste, plaga, dolencia, inflamación, ardor y dolor. Ten misericordia y proclamamos tu gloria y tu bendición sobre tu iglesia, oh Cristo bendito, Cristo santo, Cristo glorioso, Cristo poderoso. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, 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 en el nombre de Jesús. Amén. Y si alguien en esta hora quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, yo le invito a hacer una oración. Hemos aprendido, sí, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pues hoy día te invito a que le des tu vida a Cristo. Eso es darle a Dios lo que es de Dios. Te invito a que te conviertas hoy en discípulo, seguidor de Cristo. Eso es darle a Dios lo que es de Dios, darle tu vida a Cristo. Cuando Cristo dijo, dad a Dios lo que es de Dios, está diciendo, entrégale tu vida a Cristo. Entrégame tu vida a mí y yo te voy a salvar. Así que si tú quieres entregarle tu vida a Cristo, allí donde tú estás, repite esta oración conmigo, ¿ya? Yo voy a hacer una oración, tú vas a repetir, tú vas a orar y Dios va a entrar en tu corazón. Entonces, ahí donde tú estás, amado, cierra tus ojos y repite lo que está diciendo el servidor. Repite así, di así: Señor Jesucristo, te doy gracias por tu palabra y la recibo en este día. Reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Jesús, límpiame con tu sangre, llena mi corazón con tu presencia. Te invito a que vengas a mi corazón. Pido que el Espíritu Santo me llene con su presencia y sea yo sellado con el Espíritu Santo. En este día, Cristo, te recibo como mi Señor y Salvador. Creo que tú resucitaste de los muertos y creo que vives por los siglos de los siglos. Recibo la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Si has hecho esta oración, síguete conectando los jueves a las 7:30, Comunidad Cristo para las Naciones. Y los domingos estamos reuniéndonos 4:30 de la tarde presencial en el local de Lucas, San Lucas 540, esto es en Palau. Está más o menos a la espalda de lo que es Nicolini, ya casi llegando a la Panamericana Norte, ¿ya? La calle Nicolini, que está por el Noguchi, a la espalda del Cayetano Heredia, de esa calle del Cayetano Heredia, ahí está la calle Nicolini, que es una calle ancha. Pues a la espalda de Nicolini, a una cuadrita, está la calle San Lucas. Ahí estamos los domingos a las 4:30 de la tarde, en Lucas 540, número 540. Ahí te esperamos este domingo y este mensaje es solo para ovejas, nada más, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El Señor los bendiga, cuídense y la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén y amén.